porque yo soy amigo del intendente de La Plata desde que teníamos 18 años. Él tenía una agrupación en la Universidad de La Plata. Era en época de los militares, no era época fácil, que se llamaba Agrupación Peronista Universitaria, APU. Y nosotros con Jorge Argüello, en la Ciudad de Buenos Aires, nuestro grupo se llamaba el Frente Peronista Universitario. Éramos dos irresponsables, o tres irresponsables, porque, claro, nosotros nos daba bronca que los otros se llamaban Juventud Nacional, y eran de los mismos palos que nosotros, pero ellos tenían más conciencia del peligro que nosotros. Entonces, enseguida, un día que vimos que había una agrupación peronista universitaria, dijimos, con Jorge, vamos a La Plata a conocer a esos compañeros, y lo vinimos a ver al Turco, y me acuerdo que estaba Juana Mundarain al lado, eran los compañeros, y de ahí en más siempre, no les puedo decir que discutíamos toda la política, pero siempre sentíamos que estábamos parados en el mismo lado. Entonces, suelo venir a La Plata a verlo a Julio, o suelo hablar por teléfono, porque de paso voy a contestar una de las preguntas que me dijeron. Sí, yo de Francisco tomé que la unidad es superior al conflicto y milito la unidad. Y a veces... Y muchas veces me ligo unos bifes, pero bien puestos los bifes. Los bifes normalmente vienen de parte de Cristina, pero yo creo que el no callarme y el militar por estos valores hacen más creíble la situación, ¿no? A veces van en contra de mi propia situación dentro de mi distrito, la ciudad de Buenos Aires, que bastante derecha es, y vos... Pero les quiero decir, yo me comprometí, mi último encuentro con el Papa Francisco, voy a hacer una confesión, fue el 9 de diciembre del 2015. Yo entregaba, juraba a Macri el día siguiente, y yo me iba a las 5 de la tarde de Roma, y entonces le pedí, era un miércoles, entonces le pedí que mi lugar de despedida ideal, yo había hecho ya todo el protocolo, habíamos ido por lo que correspondía, pero yo quería despedirme de él en la Plaza de San Pedro, y como era miércoles, y los miércoles él se encontraba con sus feligreses y los saludaba, y me había dado 60 lugares para que los argentinos pudieran saludarlo a él, y para mí fueron mis momentos más felices, acompañar a esos 60 argentinos todos los miércoles, que poníamos en una página web para que se anotaran los argentinos, y ellos mismos veían el orden, o sea que no había posibilidad de que nosotros pudiéramos meter la mano. Y fue el trabajo más lindo, yo no falté ningún miércoles de los miércoles de Francisco. Y entonces, y yo creo que esos 60 argentinos de cada miércoles no se lo olvidaron más a Francisco. Y allí, en ese encuentro del 9 de diciembre del 2015, a las 12 del mediodía, estaba yo con un diplomático, o sea que no estaba solo, había ido con un diplomático joven, Homero Concurat, que hoy está en China trabajando, y nos despedimos con el Papa, y él me decía, me hizo una confesión. Me dijo, nunca pensé que la presidenta se iba a ir sin fueros. La verdad, Eduardo, nos tapó la boca. Ella me lo dijo que lo iba a hacer, pero yo creí que no lo iba a hacer. Porque la van a perseguir mucho. Y yo te pido que vos estés al lado de ella, hacelo en nombre mío. Y yo cumplo ese mandato, honrosamente, alegremente, porque perseguirla persiguieron. Y entonces, independientemente, yo estoy convencido que en la unidad es superior al conflicto, pero yo no voy a parar a trabajar por
porque la creo inocente, es que creo que debe estar libre, pero porque... Y en esas cosas, es cosas que habló con el intendente de la Ciudad de La Plata, porque él tiene oportunidad de decírselo al gobernador, a algunos más, que tenemos que construir los puentes que nos enseñó Francisco. Por eso, uno de los valores principales que yo creo que se los dije la vez pasada, para mí, Francisco, si le queda un... Primero voy a hacer una confesión. Con la clase magistral que dio Diego, me hicieron, a Gastón, escúchame, a los míos me hicieron estudiar todo esto y lo explicó mejor que ninguno, así que yo no voy a hablar... Yo no voy a hablar de las encíclicas como las explicó él, porque, hijo de puta, me hiciste estudiar. Pero, digo, sí puedo transmitir cosas de Francisco, porque para mí yo le debo todo al peronismo, todo. No soy Carlos Rucaus, discúlpenme. No soy Carlos Rucaus, que parece que no le debe nada al peronismo. Yo creo todo lo que lo vi al lado del peronismo, pero parece que ahora se olvidó. Y quizás el peronismo me dio la posibilidad de estar al lado de Francisco en esos años donde absorbí, sin duda, como laico. Yo no soy, les quiero decir, no soy un hombre que esté todo el día en la iglesia, ni chupacirio. Cuando tuve que enfrentarme en mi ciudad de Buenos Aires, yo fui abogado, quiero que sepan, de uno de los chicos abusados por Grassi, el sacerdote salesiano. Digo salesiano porque yo soy salesiano y me duele doble. Y fui y le dije en la cara a quien era el arzobispo de Buenos Aires, y a su vez él me confiesa ahí que él era confesor de Grassi, que voy a asumir la defensa judicial de Gabriel, porque yo entendía las condiciones, era un chico muy humilde, que había tenido que ir a vivir en una emergencia humana, abandonado por sus padres, en esa fundación, y que habían sucedido las cosas que Gabriel decía, y eso hizo que muchos que tienen cabeza colorada no me quieran. O sea que yo llegué al Vaticano por una circunstancia muy distinta de lo que llegaron otros embajadores. Y yo les quiero decir que ese hombre, con el cual yo tenía la suerte de discutir y conversar fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires, con diferencias, eso es lo que más le valoro a él, que él aceptaba esas diferencias. Mi enlace con él era la doctora Alicia Oliveira, que fue una abogada extraordinaria, fundadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, que el padre Jorge la escondió después del 24 de marzo del 76, porque fue la primera jueza echada, era jueza penal de menores, echada el 24 de marzo. El primer decreto tenía nombre y apellido, Alicia Oliveira, no había otro juez echado. Y Jorge Bergoglio la escondió para que ella pudiera ver a sus hijos que iban al Colegio del Salvador, del cual él era el provincial de los jesuitas. Pero cuando lo vi, miren, les voy a ser sincero, cuando lo vi el primer día que pudimos conversar, él ya papa, le pregunté, ¿por qué acá se lo ve tan sonriente si en Buenos Aires tenía esa cara de culo? Y él me dijo, porque soy papa ahora, Eduardo, no tengo más nadie arriba, ahora soy yo. Y voy a hacer lo que siempre pensé. Y la verdad es que ya a las 2 semanas, 3 semanas, y acá me voy a meter en algo que yo milito, y ojalá que sea en la universidad, yo quiero que sea en una universidad laica, no en una universidad confesional,
crear la cátedra Diplomacia por la Paz, que es la diplomacia de Francisco. Eso es lo que él me enseñó, eso es lo que yo vi al lado de él. Y entonces ustedes me preguntaban, el primer tema que él acaba de asumir, era un argentino recién llegado y hizo dos cosas que me sorprendieron. La primera es el primer viaje que él hace fuera de Roma, dentro de Italia, que dicen que ahí es donde los papas muestran o demuestran para dónde va a ir su pontificado. Entonces, digamos, Francisco, que fue el primer hombre, el primer papa que se animó a llamarse Francisco en honor de San Francisco de Asís, todos presumían que iba a ir a la tumba de San Francisco, que queda a muy pocos kilómetros de Roma. Podía ir a Milán, donde está el manto sagrado de Cristo. Hay muchos lugares simbólicos de Italia que podían marcar el pontificado. Lo que nadie pensaba era que el primer viaje de Francisco iba a ser a mostrar la humillación que sufría el mundo cuando salían desde las costas de Libia, de las costas de Siria, de las costas de Irak, desesperados, los sirios, iraquíes, libios que les habían destruido sus países, las políticas que llevaba Hillary Clinton, las políticas que llevaba Occidente, porque el Papa va ahí a la isla de Lampedusa. Ningún Papa había ido nunca antes a la isla de Lampedusa. Aparte les quiero decir, Lampedusa es un lugar que muestra la verdad del mundo, digamos. Viven los muy ricos que van de verano con sus yates, y la gente que vive todo el año son gente muy humilde. A ese lugar decidió ir Francisco para decir: el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio. Ellos están aquí, dijo, porque antes nosotros, Occidente, estuvimos allí. Si no hubiéramos ido a destruirles esas sociedades, ellos no tendrían que venir aquí. Y hasta ese día era rubio de ojos azules, Francisco. Les aseguro que después de Lampedusa, los líderes europeos, mucho el color marrón, no les gustaba. Tener que aceptar que vengan estos, y ahí vi que aparecieron las grandezas y las miserias de los gobernantes y de los seres humanos. El húngaro que gobernó hasta hace unos pocos días los echaba de vuelta al agua a los que iban a Hungría. Merkel, que estaba a la derecha de Francisco, primero estuvo en contra y después fue su gran aliada. Y Francisco siempre me decía, y perdió las elecciones Merkel por ser solidaria con las políticas de Francisco, que es integrar a los sobrevivientes de las persecuciones que los sometía el fundamentalismo islámico del ISIS. Y allí en Lampedusa, el Papa dice que están practicando la cultura del descarte. Frente a eso, él propone la cultura del encuentro. Miren qué simple la hacía Francisco. Y nunca imaginó un mundo como el que estamos viviendo hoy. Él hablaba de la Laudato Si, alabado seas, la encíclica que el Papa saca. ¿Ustedes se imaginan lo que diría el Papa hoy que se votó la ley de glaciares? O sea, no es que el mundo evolucionó el Pope Francisco. Pope Francisco involucionó. Y una de las cosas que yo le rescato a Francisco es que él puso el cuerpo para impedir que las cosas sucedieran. Así como fue y se presentó en Lampedusa, como les dije, y los líderes europeos lo empezaron a mirar con desconfianza, cuando en la intimidad de sí mismo de ellos tuvieron que elegir, Europa da el Nobel, hay un Nobel que la Unión Europea da, que se llama el Premio Carlomagno,
que es equivalente al Nobel, pero es que entre europeos y lo votan los líderes, los jefes de Estado de cada uno de los países. Cada uno de los países, el jefe de Estado es el que vota. Y de ahí se elige quién es el que cada año merece el premio Carlomagno. Por unanimidad ese año lo eligieron a Francisco. Aún los que le discutían esa política. Entonces dije, este hombre, ¿y saben lo que hizo él? El premio se lo entregó Merkel y estaban todos, los malos, los buenos, los feos. Y el Papa dijo, sueño con una Europa en la cual los colores y las nacionalidades se fusionan todos juntos, porque eso somos en el mundo. Yo me llamo Jorge Mario Bergoglio y me crié en la Argentina, que me recibió de brazos abiertos. Lo que me pasó en Argentina lo bregó para toda la humanidad y en cada uno de los continentes. Eso fue de simple. Y lo contó con su propio ejemplo, con su propio país. Y después, como decían acá, que me pedían que cuando inmediatamente después de eso, Barack Obama anuncia que va a invadir Siria. Y el Papa, que era un recién llegado, esto lo dice un sábado Barack Obama, el Papa el domingo, desde la plaza de San Pedro, dice no a la invasión a Siria. Y el sábado siguiente, o sea, faltaban 6 días, convocó a orar por la paz y por la no invasión a Siria. Yo decía, pero el Papa, si los católicos rezamos los domingos, ¿qué se cree que con la oración va a parar una guerra? Y sorpresivamente, ese sábado sucedió, acá en la Argentina se movió poco, no fue un sábado de oración fuerte. Esas diferencias Francisco las mantuvo durante mucho tiempo con quienes conducían la iglesia en la Argentina. Acá pasó desapercibido, pero en el mundo lo cierto es que fue fuerte. Y Barack Obama a los 10 días anunció en la cumbre de San Petersburgo que había en Rusia, era la cumbre del G20, Barack Obama, el Papa mandó una carta a la cumbre del G20 a los 10 días de eso, y lo habló a Vladimir Putin, que era y Putin lo puso en el primer punto del orden del día de la cumbre del G20, y Barack Obama, la no invasión a Siria, era la carta extraordinaria que recomiendo leer, está en las redes, y Barack Obama en la conferencia de prensa del G20 anuncia que no va a invadir Siria. Entonces, yo metido como soy, para poder ser testigo y contárselo a ustedes, y el día que yo no esté, ustedes cuéntenselo a otro, un día le pregunté, le digo, pero escúcheme, si los católicos rezamos los domingos, ¿cómo usted hizo por qué quería rezar los sábados, que fuera un sábado? Imagínense que Barack Obama, así empezó la relación de Francisco con Barack Obama. Y el Papa me dijo, mirá, yo lo que quería era que recen fundamentalmente judíos, musulmanes y bautistas. A los católicos, como yo soy el jefe de los católicos, puedo ordenarles que recen un sábado, aunque nuestra ceremonia sea el domingo. Pero los musulmanes, los judíos y los bautistas rezan los sábados. Y Obama era bautista. Y él quería que en los templos bautistas se discutiera el tema. Parece que mandó a operar fuerte ese día a los obispos católicos de Estados Unidos con los pastores bautistas, y ganó la palabra de Francisco, y en los templos bautistas no se habló de otra cosa, de la no invasión a Siria. Imagínense que hasta que no cambió Hillary Clinton de secretaria de Estado, no mejoró la relación, pero después, ni bien se fue Hillary Clinton, ¿cómo se llama el nuevo secretario de Estado? Que fue candidato a presidente de Estados Unidos, era un ascendente... John Kerry. John Kerry, que era un irlandés católico, inmediatamente lo fue a ver a Francisco y le pidió compartir los 4 años que le quedaban de mandato a Obama
en una política común y le pide poder que el Papa medie entre Cuba y Estados Unidos porque ellos querían irse del gobierno restableciendo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El Papa les pide a cambio de que él va a ayudar con esto, pero le pide que Estados Unidos firme el Acuerdo de París, que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Y a Obama, que Estados Unidos se había negado a firmarlo. Lo había firmado todos los países del mundo, menos Estados Unidos, y ese año Obama lo firma. Después viene Donald Trump y saca la firma, pero Obama lo firma. Y empiezan a pensar en el mundo de la paz. El Papa en 6 meses, acá ya me estoy yendo para el lado de la diplomacia por la paz, estoy practicando a ver si en La Plata hacemos la primera cátedra libre de diplomacia por la paz. El Papa en 6 meses abre la embajada de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Estados Unidos. Yo lo acompañé al viaje que hizo a La Habana y quiero decir que él le invitó a Cristina Fernández de Kirchner a ese viaje. Cristina no solo tuvo 7 encuentros con el Papa Francisco, es lejos, ni Boitila con Les Wałęsa tuvieron la cantidad de encuentros que tuvo la presidenta argentina con el Papa, y la invitó a 3 de sus viajes, creo, porque Cristina estuvo invitada a Cuba, fueron 5 o 6 los encuentros en el Vaticano. A Paraguay también estuvo Cristina en el primer viaje que el Papa, y a Brasil. O sea, la cumbre, la primera salida del Papa de Europa hacia América Latina fue la Cumbre Mundial de los Jóvenes en Brasil, donde estaban invitados todos los líderes de América Latina y solamente fueron la dueña de casa, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Evo Morales, que de ahí sale un gran... Creo que fueron los 3 principales aliados del Papa en América Latina. Cristina, Dilma, a quien él quería mucho. Después tengo una anécdota futbolera, déjame acordar, con Dilma, que es extraordinaria, y Dilma y el Papa, cuando Brasil pierde 7-1 con Alemania, y Evo, a quien el Papa lo conoce ese día en Brasil. Yo estaba porque justo había acompañado a Cristina cuando los saludaban al Papa, y el Papa le dice a Evo Morales que lo admira mucho, que lo sigue desde que él era cocalero, líder cocalero de los movimientos sociales, y allí lo invita a Evo al primer encuentro de movimientos sociales que se lleva adelante en el Vaticano. Imagínense los cardenales cuando empezaron a ver los morochos del mundo que entraban a estar 3 días en sesión en esos lugares principescos del Asia, del África, de América Latina. No podían creer que Francisco les había llevado a todos ellos, y lo invitó a Evo porque en tanto el único político que había llegado a presidente desde un movimiento social era Evo Morales. Y ahí Evo, Evo le dice: yo quiero que el segundo encuentro de movimientos sociales se haga en Bolivia, porque yo soy producto de esto. Y entonces se ganó el viaje a Bolivia del Papa. A nosotros nos faltó rapidez de inventar un pretexto que él lo conmoviera. No, fueron otros motivos. Pero lo cierto es que Evo logró que el Papa viaje a Ecuador, a Bolivia, y a Paraguay, y ahí es donde Cristina también está presente. Y en ese encuentro, miren, en el encuentro de Brasil, el Papa dice algo que se lo dice a los jóvenes argentinos, pues ya que no hemos tenido la suerte que él haya venido a la Argentina, una de las frases más simbólicas que quedan de Francisco es la que le dice a los jóvenes argentinos en Río de Janeiro:
es a ellos que les dicen dos cosas, les dicen: hagan lío, no vengo acá, yo vengo a decirle que ustedes hagan lío, y quiero una iglesia que salga a la calle, y quiero pastores con olor a oveja. Esos son mandatos francisquistas que, oh casualidad, se lo dijo a los jóvenes argentinos. Y en ese viaje a Cuba, el Papa conoce a los colombianos que están negociando la paz en Colombia, los de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y los de el gobierno de Santos, de José Manuel Santos, que estaban allí. Y por lo tanto ahí ya puso la oreja, le pidieron que si él podía ayudar para acercar a las partes. El Papa miraba de reojo, vio que después fueron a un plebiscito que el pueblo colombiano votara por el reencuentro, y perdió ese plebiscito. O sea, la mayoría, y Uribe, que había sido un expresidente, del cual José Manuel Santos había sido su ministro de Defensa, pero que estaba totalmente en contra de poder hacer el reencuentro de Colombia con la FARC y con el gobierno colombiano, los militares. El Papa lo convoca a Uribe al Vaticano y le propone relanzar el proceso de paz, y que ellos se reencuentran. Si ellos se reencuentran con José Manuel Santos, él va a poner el cuerpo y va a ir personalmente a firmar ese acuerdo entre la guerrilla y los funcionarios, y lo hizo. Logró el reencuentro, que se juntaran en una misma mesa después de haber hecho un plebiscito, y sin embargo, y fue y puso el cuerpo en Colombia. Y cuando Donald Trump amenaza en construir un muro en México, el Papa, que en la frontera de Estados Unidos con México, el Papa toma la decisión de visitar México y va a Ciudad Juárez y hace el camino de los espaldas mojadas con los espaldas mojadas hasta la frontera de México y Estados Unidos, y allí reza una misa por la no consumación del muro, cosa que no se hizo el muro. Puedo contar anécdotas de Francisco en este sentido permanentes, de cómo él arriesgaba su propio cuerpo. En muchas visitas al África le recomendaban países europeos que estaban muy involucrados en las guerras que se sucedían intestinas en África, que no viajara. Yo me acuerdo que hay un día, no voy a dar el país porque se van a dar cuenta, pero hay un día que un cardenal me dice: vos que tenés influencia con el Papa, decirle que no viaje a este lugar, que peligra su vida, que esto, que lo otro. Yo he recibido 2 bofetazos bien puestos por Francisco. Una fue esa, que yo le dije: miren, acá me dicen, vos no te hagas cargo de lo que dicen, esos son alcahuetes de tal país que no quieren que yo vaya porque ahí han violado mujeres, lo que fue el ejército de los cascos azules que los llevó adelante tal país, y entonces yo quiero que se visibilice eso. No voy a parar. Y efectivamente, cuando fue, visibilizó las atrocidades que cometían los soldados de un país que iban vestidos bajo Naciones Unidas como cascos azules, pero lideraba el país que había sido el opresor de cuando ese país era colonia. Entonces, y la otro cachetazo que me comí, que yo ya no era embajador, fue cuando él viene a Chile, que nos encontramos, me invitó a ir a Temuco, y en Temuco él iba a encontrarse iba a rezar una ceremonia entre mapuches y blancos, huincas le dicen en esos lugares. Allí me enteré que en la Araucanía, como le denominan a la región esa, había 12 alcaldes elegidos por el pueblo de origen mapuche, cosa que acá no sale en ningún lado, pero tipos que habían logrado la reelección y todo esto. Y claro, habían estallado 3 bombas
2 días antes que el Papa fuera. Mirá, fui con alguien que vivía acá en La Plata, que nos invitó a los dos juntos, con Mario Cafiero. Fuimos juntos con él, que el Papa nos había invitado, y esas horas las vivimos juntos. Entonces, cuando sonaron las 3 bombas esas, yo le escribí al Papa y le dije, mire, tenga cuidado acá, no sé si es bueno que venga, pica la bala, nosotros ya estamos acá en Temuco, la violencia era fuerte, y entonces me dice, otra vez me vas a hacer la misma. Y nos vimos de vuelta cuando él dio la misa. Fue una cosa impresionante, habría como 30.000 personas, de las cuales 15.000 eran de origen mapuche y 15.000 huincas. Rezó la misa en lengua mapuche y en lengua española, y cuando lo fuimos a ver con Mario, que también fue un compañero namuncurá, descendiente directo, que era amigo de Mario Cafiero, y el Papa le había pedido que lo lleve a Namuncurá a charlar con él ahí. En cuanto me vio... ¿Algo de Seferino? Sí, descendiente directo de Seferino Namuncurá. Es músico y dirigía orquesta, y él había escrito una reflexión de lo que le parecía de lo que se estaba persiguiendo al pueblo mapuche en esos lugares, ¿no? Y entonces cuando el Papa me ve ahí... Y después lo encontré a Juan Grabois, también estaba invitado, pero no fue junto con nosotros, sino que fue por las de él. Pero me acuerdo que enseguida, no me dijo ni cómo te va, que hace tiempo que no nos vemos. Vos, ¿cómo salió todo acá? Vos que cobarde, me dijo otra cosa en mal español, pero ¿te diste cuenta? Y lo cierto, fíjense que pasan cosas en el mundo, pero al día de hoy en Temuco no aparece más que supuestos mapuches ponen bombas en templos católicos. Y eso Francisco a eso desafió, y ahí quizás empezó a practicar, todavía no la había lanzado a la encíclica Fratelli Tutti, pero ahí dijo, hermanos todos, y todos somos hijos de Dios. Puedo contar muchas cosas de esto, que yo vi que él luchaba por la paz desde, miren, no sé cuántos minutos me quedan, pero la interreligiosidad de Francisco tenía como objetivo mostrar que las religiones no están hechas para matarse unos contra otros. El viaje a Israel, que fue a Israel y a Palestina, escúchenme, lo había invitado a él Simón Pérez, que era el presidente de Israel, porque quería que el Papa convenciera a Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, que todavía está, el que fue sucesor de Arafat y todavía gobierna Palestina, que se juntaran los tres como un símbolo de paz en el Muro de los Lamentos. Y al Papa le gustó la idea, y él fue con sus muletos, que eran los dos que habían compartido con él el diálogo interreligioso en la Argentina, el rabino Escorca y el Sheikh Omar Abud, ¿no? Argentinos porteños. Él le pidió que lo acompañaran a este viaje. Para él era un viaje importantísimo para lograr la paz ahí. Y el Papa va, se encuentra con Pérez, ya era primer ministro Netanyahu, casi lo recibió protocolarmente, pero mostró la enemistad que sentía que se haga este encuentro, y que no estaba de acuerdo para nada en lo que quería hacer Simón Pérez. Simón Pérez fue uno de los fundadores del Estado de Israel, ¿no? Un hombre que, de paso les cuento, vino a la Argentina cuando su primer cargo en el año 1948, junto a Golda Meir, y cuenta que Perón y Evita, él era director de comercio, tenía que vender productos de Israel al mundo, y que gracias a Eva Perón le compró Perón todos los productos que él tenía para vender, a pesar de que Argentina tenía esos productos. Siempre me contaba
esto me lo contó Carlos Maslatón, ¿no? Que se lo contaba Simón Pérez a él, decía que Pérez le decía a Perón, ¿y usted qué vende? Año 1948, recién se había fundado el Estado de Israel. Y nosotros vendemos naranja. Pero yo tengo naranja, dice Perón, me sobra naranja, Misiones. Y Evita, que estaba al lado, eso contaba a Simón Pérez. Pero comprale, Juan, comprale. Bueno. ¿Y qué más se vende? Y vendo sandía. Pero yo tengo Santiago del Estero que vende sandía. Pero comprale, Juan, comprale. Y le compró todo, gracias a Eva Perón. Y le contaba a Simón Pérez, año 2010 era esto, lo tengo grabado porque es muy lindo, porque yo lo dejé depositado en el Partido Justicialista Nacional para que quede, dicho por Maslatón, no dicho por nosotros, cuando Simón Pérez le dice a Carlos Maslatón, le pido que le mande un gran saludo a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y que siento mucho lo de su marido, había sido ese año. Él fue un buen amigo nuestro y he tenido reuniones con él y ha sido muy importante. Y Eva Perón y Juan Perón, y le cuenta esta historia que yo le conté, que si ustedes lo buscan, Maslatón, yo lo llevé a Maslatón a ver a Cristina y él lo cuenta cuando sale de ver a Cristina y toma estado público de lo que hablaron, entre los cuales cuenta estas palabras de Simón Pérez. Bueno, el Papa viaja y lo va a ver a Simón Pérez y después va a Palestina y después volvía a Jerusalén, que era donde se iban a encontrar los tres, en el Muro de los Lamentos. Pero claro, cuando lo va a ver a Musa Abbas le dice, mire, yo no voy a poder acompañarlo a lo que habíamos quedado, al Muro de los Lamentos, porque yo sé que esa foto va a lograr que me maten. Como mataron a Anwar el Sadat por haber hecho eso, como mataron al primer ministro de Israel que quiso hacer la paz, a Yitzhak Rabin, dice, pero yo estoy dispuesto a que me maten. Lo que pasa, fíjense lo que le dice, que no la pude convencer a mi mujer, pero deme 20 días que yo la voy a convencer a mi mujer y usted convóquenos al Vaticano. Dígale a Pérez que nos vemos en 20 días en el Vaticano, que es el tiempo que necesito para terminar de convencer a mi familia. Y efectivamente a los 20 días, entonces el Papa, ¿cómo terminó la visita a Israel? Terminó en el Muro de los Lamentos, abrazado con el Sheikh Omar Abud y el rabino Escorca, como diciendo, este es el mensaje, porque él lo practicó en Buenos Aires ese diálogo interreligioso. No es que él estaba inventando historias que no había sucedido cuando él era cardenal arzobispo de Buenos Aires, porque todo lo que hizo allá lo había planteado acá. Inclusive esa opción preferencial por los pobres que él toma como su política cuando decide, y eso molestaba mucho de gobernar la Iglesia, ¿no? Esto que les contaba, los movimientos sociales, el salir a hacer ceremonias por el mundo. Ustedes no saben, el Vaticano, los cardenales, temblaban, no les gustaba nada. Yo me acuerdo que un día el Papa me dijo, vos sabés que hoy bajé al garage, el primer día que viaja al garage, yo no puedo creer que haya cardenales que tengan Ferrari 2048. ¿Cómo pueden tener esos autos? Y lo dijo, ahí es donde el Papa al día siguiente dice, quiero pastores con olor a ovejas. Los cardenales salieron a vender todos esos autos. El chofer que yo tenía en la embajada se compró un Mercedes-Benz en 3.000 euros porque le dijo, sí, dame lo que tenés, le dijo un cardenal, y llévatelo, porque no quería que lo viera el Papa Francisco, que había hecho de la austeridad de vida y del ejemplo propio de vivir donde él vivía y manejar como él se manejaba, y era duro con los que no vivían de esa manera, no era que era tolerante. Y él no vivió distinto allá de lo que vivía en Buenos Aires. Él vivía en un cuartito de 30 metros cuadrados en la catedral, en lugar de vivir en el palacio que está predestinado para los cardenales de Buenos Aires. En San Isidro hay una quinta, que era donde vivía Corrachino, que era más grande que la Quinta de Olivo. Nunca más pobres los que lo suceden a Francisco, porque después ninguno más volvió a esos lugares. Pero puedo contar muchas más cosas de Francisco por la paz. Pero yo quiero decir que para mí el legado
yo no puedo decir, te lo digo a vos, que Francisco sea de nuestra identidad política, porque yo me comprometí con él lo decía en voz baja en los primeros 2 años, pero después se dio cuenta que una forma de menoscabarlo era decir que él era de estas ideas nuestras. En realidad, el peronismo se nutrió de la doctrina social de la Iglesia. Está el famoso arzobispo o obispo de Resistencia, Chaco, Di Carlo creo que se llamaba, que Juan Perón le manda la doctrina peronista, o sea que se acaba de terminar de escribir, para que él la revise, la mire, y le planteaba si estaba cerca de la doctrina social de la Iglesia, como que le haga un chequeo. Y allí el obispo Di Carlo se la devuelve con algunas correcciones que fueron tomadas y sale de ahí. Pero digamos, la doctrina quería nutrirse de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina peronista, sin ser un partido confesional. Y el Papa era, quizás, sus fundamentos era la doctrina social de la Iglesia. Y digamos que si vos me decís cómo gobernó, y bueno, él tomó fundamentalmente lo que le correspondía a su continente después del Concilio Vaticano II, donde Juan XXIII revoluciona la Iglesia y se lleva adelante el primer encuentro de obispos de América Latina en la Conferencia Episcopal Latinoamericana en la ciudad de Medellín, allá por el año 67, creo que es más o menos por ahí, y donde la Iglesia Latinoamericana, fíjense quién dirigió ese encuentro, fue un cardenal argentino, el de más prestigio que hay en el Vaticano, antes de Francisco, antes que llegara Francisco, que es un hombre de la provincia de Buenos Aires, no se agranden, bonaerenses, era de Mar del Plata, Monseñor Pironio, Eduardo Pironio, que el Papa Paulo VI le salva la vida llevándoselo acá en el año 76 porque estaba condenado por la AAA. Yo me acuerdo de la revista Cabildo que puso Pironio o piromaníaco, porque él planteó, él fue el que dirigió ese encuentro de Medellín del año 60 y pico, no me acuerdo el número exacto, donde la Iglesia Latinoamericana toma la opción preferencial por los pobres. Ahí es donde Medellín marca como propio que el Concilio Vaticano en América Latina va a ser la opción preferencial por los pobres. Y allí es donde nace la teología de la liberación en Perú, con el padre Gutiérrez, los hermanos Boff, que eran curas franciscanos en Brasil. ¿Y qué pasó? En esos países donde no existía el peronismo, se promovió la teología de la liberación de la lucha de clases. En la Argentina, y esto dicho por los curas de ese momento, la opción por los pobres era, si querés podemos verlo en la mutación del padre Mujica, ¿no? Que dice, él era Flor de Gorilón y vio que los pobres eran todos peronistas. Entonces dice, ¿yo qué hago acá? ¿No? Y entonces el padre Bresi, que un día les recomiendo, podemos traerlo acá, el último sobreviviente, que tiene una lucidez extraordinaria, que funda el movimiento de sacerdotes del tercer mundo junto a Mujica, junto a Bernaza, junto a Ricciardelli. Esos tipos merecen escuchar. Miren, chicos, les digo, no se lo pierdan, porque de la lucidez, él es el que lo hace peronista, Mujica, y todavía vive y está lúcido, no se lo pierdan. Domingo Bresi, hay un documental que se ha hecho de él, y él toma esa. Yo siempre le decía a Bresi, porque cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, estos curas lo miraban de reojo y eran amigos míos. Y
Entonces discutíamos con ella, le digo, pero escúchame, hagamos una reunión. Y la verdad, yo le digo a Domingo, al final ganaste vos la batalla cultural, Domingo, tanto que fuiste chúcaro con él acá en Buenos Aires, y fue así, o sea, Francisco no fue el íntimo amigo de ellos, pero sí es cierto que de todos los obispos de Buenos Aires fue el obispo villero, porque él iba todos los sábados y domingos a visitar los barrios más humildes de la ciudad, bautizaba esos días, casaba, cosas que siguió haciendo en Roma, o sea, no había ningún papa que casara, bautizara, y él se tomaba el tiempo para seguir practicando esos sacramentos y nunca bautizó a un rico, ¿no? Siempre bautizaba a gente muy humilde de distintos países del mundo, que por lo general él los conocía de antes. Entonces, creo que Francisco, sinceramente, como dije en algún momento, de todos los títulos que tiene un papa, porque debe ser el papa es el más noble de los nobles en Europa. Es más conde que los condes, es más rey que los reyes. Si uno se pone a estudiar lo que significa ser el jefe supremo de la Iglesia Católica de Occidente, cristiana de Occidente, como se denominan ellos, para darse más chapa, más títulos, él le cabe la de ser el sumo de los pontífices. Por eso me interesa la diplomacia por la paz. Es lo que más practicó él. Y ser el sumo de los pontífices quiere decir ser el mayor constructor de puentes y destructor de muros que hubo en ese tiempo. Y antes de ir a esa anécdota maradoniana, le digo a él que si querés juntarlo con tus ideas políticas, que son las mías, dejó el legado de que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo. Es así. Lo de Maradona, te la devuelvo. Lo de Maradona fue una cosa muy simpática, porque el Papa me llama, yo no era embajador, era amigo de él y había hecho algún puente entre Cristina y él, porque en algún momento en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, esas horas post elección de Francisco, se veían cosas increíbles, ¿no? La alegría popular de tener un papa argentino y a su vez algunos que querían ideologizar esa elección. Yo lo único que hice es escribirle un mail Yo estaba en el llano, no era funcionario, nada, estaba en la actividad privada, era un abogado de la matrícula porteña. Pero ese día me sorprendió y le escribí a Cristina porque había sucedido que en Tecnópolis había habido un acto donde estuvo la presidenta y donde entre los concurrentes había como algún cuestionamiento al nuevo papa que se había elegido. Entonces, lo que hice fue escribirle a un mail que no pasara por el control político de los políticos, sino a Héctor Farías Brito, que era un secretario de ella, un gran amigo, que estaba ese día con ella. Entonces yo lo llamé a Héctor y le digo, mira, yo voy a escribir un mail, te lo mando a vos y vos dáselo a ella en mano, no quiero que pase por Parril y por todo el control ideológico previo. Y en ese mail yo le expresaba a Cristina que me parece que era un error que ella que era la presidenta de la Argentina, se perdiera el momento donde la Argentina iba a tener su papa, y le contaba lo que yo pensaba de Bergoglio, que no es distinto de lo que dije acá. Yo lo había conocido con Alicia Oliveira un día que querían desalojar las villas 31 con una decisión que Menem había tomado con Cavallo, que era construir el Puerto Madero 2, que es desde donde termina Puerto Madero hasta la calle Salguero en la ciudad de Buenos Aires, que es donde uno va al Aeroparque, y de la Figueroa Alcorta hasta la vía, hacer cucuruchos inmensos de hoteles. Iba a ser el Puerto Madero turístico, digamos, donde solo iban a haber hoteles 6 estrellas,
Pero claro, ¿qué molestaba? Y molestaba la villa. ¿Cómo vas a hacer un hotel 6 estrellas si está la 31, que es como un estigma que tenés ahí? Y entonces la fui a ver a esta compañera, que era la defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Y aparte gran abogada, les conté que había sido jueza, echada el 24. Y entonces no encontramos ningún argumento jurídico para parar esa obra, para pararlo. Y entonces Alicia, que era muy amigo de él, me dice, vení, vamos a ver a uno que... Se me ocurrió una idea, pero vamos a ver si él la acepta. Y ahí fuimos directo a la catedral y nos recibió en el acto. Y Alicia le dice, mire, quieren hacer esto. ¿Sabe cómo se salva esto? ¿Qué? Que usted declare jurisdicción eclesiástica. Y entonces no pueden hacer nada sin... Y el futuro papa empezó a buscar un teléfono que no sabíamos a nosotros a dónde era, y dice, hola Marta, no me lo olvido más. Ese fue mi primer encuentro con él. Sí, habla el padre Jorge. Ah, ¿cómo le va? La otra sorprendida, dice, era la hermana del padre Mujica, Marta Mujica. Y el papa le dice, mire, Marta, yo quiero saber si usted puede consultar con su familia, si yo podría trasladar los restos del padre Jorge, que están en la Recoleta, en el panteón de la familia Mujica, al barrio 31, que entonces esto me permitiría declarar jurisdicción eclesiástica eso y que paremos esta idea de que quieren ir sobre el barrio 31. Consúltelo con sus hermanos. No pasaron 10 minutos que llamó Marta Mujica y le dijo, mire, nosotros estamos plenamente de acuerdo. Y si ustedes ven por internet, está en YouTube, la procesión que él encabeza, trasladando el cuerpo del padre Carlos Mujica, desde el cementerio de la Recoleta hasta la Villa 31, que transformó en territorio eclesiástico y se crea el santuario del padre Mujica, ahí mismo en la 31, y no pudo avanzar ese proyecto eclesiástico. Todo eso se lo contaba con algunos otros ejemplos a Cristina, y este compañero se lo entregó en mano. Y 9 de la noche me llamó la presidenta y me dijo, ¿por qué no te venís a Olivos? Yo me acuerdo que le había puesto a la última oración media interpelante mía, que Dios y Néstor Kirchner te iluminen. Eso le había puesto. Y Héctor Farías Brito, a su vez, este muchacho que era su mano derecha, me confiesa que él era musulmán. Y que se había hecho musulmán, que él nació católico, bautizado, pero que le había generado mucha bronca a la iglesia, y entonces él creyó que los musulmanes eran más practicantes del amor a Dios que los católicos, y por eso había hecho musulmán. Pero que este cura le sorprendía, y que yo tenía razón, y que él le iba a entregar la carta sin intermediarios a Cristina. Yo se lo conté al Papa después, y el Papa lo recibió allá con mucho amor, y Héctor, hasta el día de hoy hablamos y siempre recuerda esos momentos, lo que es la importancia de la persona que llevaba. Y a partir de ahí la presidenta me dice, decirle a Alicia Oliveira que viaje conmigo. Entonces, invítala mañana a almorzar conmigo. Y la fui a buscar a Alicia a su casa, eran las 12 de la noche. No voy a ir, me dice. Lo primero que me hace es la guerra. A mí no, ¿por qué tengo que ir yo? Y le digo, Alicia, vos, les voy a contar, vos decime una cosa, vos que la conocés. Ella lloraba, quiero decir que cuando entré a su casa estaba llorando, pero al revés de los argentinos, ella lloraba de tristeza, no de alegría, porque ella lo veía día por medio a Bergoglio. Entonces decía, no lo voy a poder ver más. Y entonces le dije, bueno, pero discutimos, mucho la miraba a Cristina Kirchner de reojo ella, hasta que yo le digo, pero escúchame, Alicia, ¿vos qué crees? ¿Que este cura de acá fue en serio elegido papa si no fuera por ese misterio que dice la Iglesia, que el Espíritu Santo ilumina a los cardenales para votar al sucesor de Pedro? Entonces le digo, mira, en este tema casualmente, que lo simbolizan con esa palomita blanca, le digo, en ese tema la palomita blanca sos vos entre Cristina y el Papa. Y vos tenés que resolver esta situación. Vos, te queda vos. Y ahí se quedó y me dijo, yo solo acepto si él está de acuerdo. Y entonces fuimos a escribirle un mail a él, 1 de la mañana era,
que ella contaba que Cristina le había invitado a ir al avión, ¿no? Y que, bueno, que solo iba a ir si él estaba de acuerdo. A la 1 aceptó Alicia a la 1 de la tarde, que viene a ser las 5 de la tarde hora vaticana, o 6, no me acuerdo ya ahí si eran las 4 o las 5 horas de diferencia. Fuimos a Olivos y nos encontramos a almorzar con la presidenta. Y no pasaron 15 minutos que entró Oscar Parrilli y le dice a la presidenta: el Papa te invita a almorzar el lunes. El Papa lo entronizaban el martes. Me acaba de llegar un mensaje, me lo envió Guillermo Oliveri, el nuncio apostólico te manda una invitación del Papa para almorzar con vos. El Papa fue electo, creo, el 13 y asumió el 18, 6 días después. El 17 almuerza con Cristina Kirchner durante un almuerzo de 2 horas y media, es la famosa que ella le regala un mate, y a las 3:30 después la recibe a Dilma, que Dilma también dice que le dijo, y ahí te voy a dar a vos, pero esto no sé, a Dilma le dijo: soy el primer papa argentino, yo sé que usted tiene problemas, pero Dios es brasilero, le dice. Y le dice: y soy el primer papa jesuita, y el primer, dice, era un papa fanfarrón, me decía Dilma, esto me lo contó ella, y me dice: y soy el primer papa hincha de San Lorenzo. Y ella le dice: ¿qué es San Lorenzo? Pensando que era un santo, dice: no, es mi equipo de fútbol, ¿cómo puede ser que usted no lo conozca? No lo conozco, le dice Dilma. Y bueno, es brasilera, usted se da cuenta. Estoy en el primer encuentro entre ambas, y lo simpático de este hecho es que al año siguiente se juega el Mundial de Brasil, y había habido una sublevación social en Brasil, y Dilma lo llama al Papa, que estaba en Francia ella, y le dice: necesito verlo, pero que sin que se entere todo el mundo, yo necesito hablar con usted para pedirle 2 cosas, 15 minutos. Y dice: bueno, presidenta, dígame cuándo puede venir. Si usted me dice mañana, yo estoy, pero no, recíbame en un lugar que no se entere todo el mundo, porque voy a ir en forma privada a pedirle 2 cosas para que necesito de usted. La recibo a las 3 de la tarde en Santa Marta, que era su casa, y ahí no se enteraba ninguno de los alcahuetes que cuentan las cosas. Y entonces le dice: presidente, Papa, Santo Padre, mire, yo le pido si usted puede hacer un video para los brasileños, que se acaba de haber una sublevación por el aumento del boleto de transporte, había habido una gran convulsión social y Brasil tenía el Mundial y las Olimpiadas juntos, y entonces todo el sistema mediático decía: se cae el PT y todo eso. Entonces el Papa le dice: bueno, mire, deme 2 días que yo practico bien el portugués y le mando un video hablando de que un mundial es una fiesta de paz y esto, el otro, quédese tranquilo. Pero usted me dice que eran 2 cosas, ¿cuál es la segunda? Y Dilma le dice: no rece por Argentina. El mundial es de Brasil, la Copa del Mundo es de Brasil. Entonces el Papa la mira, dice: pero presidenta, no me puede pedir eso. No. Mire, usted me dijo el primer día que usted era hincha de San Lorenzo. Me puse a investigar San Lorenzo, y de que usted llegó a Papa nunca había ganado nada, y ahora es campeón de América. Entonces le pido que no rece por Argentina. Y entonces dice: bueno, yo le digo, le prometo que no voy a hacer eso. Pero usted no lo cuente, ¿eh? No. Bueno, ¿qué pasó? Vino el Mundial y Brasil pierde 7-1 con Alemania. Esto me lo cuenta Dilma, no es que me lo cuenta el Papa. Y resulta que el Papa la llama a Dilma y le dice: presidenta, Santo Padre, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? No, mire, presidenta, yo la llamo porque usted no me dejó rezar. Yo iba a rezar por Brasil, no por Alemania. Y le cortó el teléfono, Dilma. Me vino a cargar dice: el Papa me llamó 2 días seguidos y no lo atendí, y recién lo atendí al 3er día, pero dice: ¿cómo me va a cargar con él? Y yo se lo conté al Papa, y dice: sí, se enojó la gordita, no sabe cómo. Ese era Francisco.
Ese era. Y con Maradona, para terminar, con Maradona, él quería que Maradona fuera a jugar el primer partido mundial por la paz, que era un invento de Zanetti, del Pupi Zanetti, que le llevó la idea. Él tenía la Fundación Pupi, también bonaerense, que le propone, o sea, que él le puede juntar los mejores jugadores del mundo, retirados y en actividad, para hacer algo que él crea significativo, el Papa. Entonces el Papa se le ocurrió, dice, vamos a hacer, me gustaría, acuérdense que yo les había hablado de Obama, Siria, estábamos hablando en el comienzo del pontificado de él. Entonces dice, vamos a hacer un partido mundial por la paz. Él quería predicar sobre todo ese tema, que estaban todos guerrilleando ahí, tirando tiros. Y entonces el Pupi le traía la lista de jugadores. Estaban los mejores del mundo, Ronaldinho, esto, el otro, pero no estaba Maradona. Entonces el Papa le dice, no se conocían el Papa y Maradona. Habla de los prejuicios de Bergoglio y no de Maradona, ¿no? Y entonces dice, y me trae Zanetti siempre la lista, y le digo, ¿y Maradona? Y me dice, no lo encuentro. Entonces me llama a mí, lo llamó a Guillermo Moreno, que estaba allá en Roma. A ver si le encontrábamos a Maradona, que él quería ver si Maradona quería participar de esto, pues le interesaba. Y la verdad que Guillermo lo había hablado a Diego, yo lo hablé acá, Guillermo estaba en Roma, y Diego se predispuso inmediatamente. Era como que una necesidad que él quería estar con Francisco. Y por supuesto, viajó, se portó como los dioses, y cuando el Papa lo saluda, delante de todos el Papa, el primer encuentro con todos los jugadores, en el aula Paulo VI, los va saludando de a uno, los mejores jugadores del mundo estaban. Y a la noche, Guillermo Moreno me llama y me dice, che, Eduardo, vení a casa porque Maradona te quiere pedir un favor, quiere hablar con vos una cosa. Y entonces, cuando lo voy a ver, me dice, no, te pido por favor, yo tengo que volver a verlo a este hombre. Realmente me agarró de la cintura, dice. Duró 3 minutos el encuentro Maradona-Francisco. Pero dice, él me agarró de la cintura y me dijo, Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre. ¿Me ayuda? Y yo, Eduardo, cerré los ojos y la vi a mi mamá en el cielo, cosa que no la había visto nunca. Lo llamé a mi papá y le dije, viejo, mirá lo que me pasó. Y el padre le dice, pero Pelusa, comprá Francisco, yo compré el primer día, no te quedes afuera. Y entonces, voy y le digo al Papa, le digo, mire, Maradona me está pidiendo volverla a ver, que necesita, que le pasó esto. Y el Papa me dice en voz baja, ayer cuando lo saludé a Maradona, se desmayaron 17 cardenales. Tráelo de vuelta. Y al otro día, claro, porque Maradona era el demonio, él había dicho, al otro día fue el encuentro y Diego no sé por qué no quería estar solo. Me pidió que estuviéramos mi mujer, mis hijos, estuvo Guillermo y su compañera, la escribana, Marta Cascales, que era muy amiga del Papa y nunca se habían visto antes, hacía un año que Moreno vivía ahí. Marta había sido militante, había sido la compañera de su primer marido que había enviudado, era íntimo amigo de Francisco, de Bergoglio, en Buenos Aires. Y entonces, yo me acuerdo que a Marta le digo, Marta, el Papa quiere verte. Y me dice, no, es un invento de Guillermo que vos querés hacer, yo no lo voy a ir a molestar, me propuse venir acá. Esto es verdad. Marta no quería ir porque decía que lo iba a molestar. Le digo, bueno, yo no te voy a inventar, me pidió que viniera, te quiere ver. Y entonces Marta dijo, yo dentro de tu brazo quiero ver, porque si no, me voy. Y me salvó el Papa, porque él no sabía nada de esto, y el Papa le dice, Marta, hace un año que me dijeron que estás acá y no viniste a verme, ¿qué te hice? Se murió ahí. Y después fue medio escribana de Francisco, o sea, él le pedía que le audite cosas importantes de la Iglesia Vaticana. Y ahí Diego primero le pidió al Papa
que le bautizara al más chiquito que había nacido, tenía 7 meses, Diego Fernando, y el Papa me dice en voz baja a mí, decirle que venga con todos los hijos. Y yo le digo a los chicos que estaban con Maradona, mientras sucedían las conversaciones, y me dice, acá nadie le va a decir eso. Eso no, que se lo diga él, que hable él con eso, pero nosotros no. Bueno, el Papa se lo llevó a Maradona a caminar, 5 minutos tuvieron, y esto no me lo olvido más, salen de ahí y los techos de donde estábamos reunidos son de 5 metros de altura, son los techos altos ahí en Palacios Vaticanos, esto era Santa Marta, donde el Papa vivía, y Diego sale de ese lugarcito que el Papa lo había llevado 5 minutos a solas, y se pega en el pecho fuerte y sale con un grito tarzanesco y dice, gracias Francisco, ahora me puedo morir tranquilo. Y retumbó en todos lados, fue una cosa impresionante, y se fue a Nápoles a buscar a su hijo Diego Junior, vino a Buenos Aires, se reencontró con Hanna, con cada uno de... Y encontró, se encontraron 4 veces más. Y creo que él buscaba en Francisco un padre y nos contó ahí lo que le había pasado con Juan Pablo II, porque él había declarado, él contó que él estaba muy mal con la cocaína jugando en el Nápoles, entonces alguien le había pedido que le sugirió hablar con el Papa Juan Pablo II, y si yo fui a buscar a un pastor, a un padre, y lo primero que hizo es pedirme un autógrafo. Le decía al Papa Francisco, era arquero no entendía nada. Esa fue la definición que dio, y bueno, fue una gran reunión, pero digo, lo cierto es que nació una gran... después lo fue a ver por segunda vez para voltear a Blatter. Él iba a la FIFA, iba con un jordano, que era un príncipe jordano, y quería que el Papa se lo bendijera. Entonces cuando le voy a decir al Papa, mire, Maradona quiere venir con el jordano. Y el Papa me dice, tráelo, acá deben estar todos con Blatter, tráelo. Y así fue. Ese era Francisco.